que hoy conocemos como la cuarta trastornación, cuarta transformación. Para empezar, es muy importante que yo aclare, como historiador, me pongo mi cachucha de historiador, ¿qué son esto de las transformaciones? Desde luego, el nivel académico del que inventó esto de la cuarta transformación no alcanza ni el kinder. Y además es un kinder inverso, porque hasta un niño de kinder inteligente podría darse cuenta de la serie de salvajadas que nos están proponiendo. Nada bueno trajo a México la independencia. Nada bueno trajo a México la reforma. Mucho menos la revolución. Y muchísimo menos la cuarta transformación. Antes, mucho antes, estaríamos hablando de 1767, empieza en nuestro país, el principio del caos. ¿Alguien tiene una idea de por qué mi tesis como historiador es que en 1767 comienza el caos actual? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué pasó en ese año, concretamente? ¿Qué sucedió? ¿Expulsaron a los jesuitas? Muy bien, un aplauso al caballero y se lleva como premio un libro virtual. Bravo. Antes que se despidan, por favor, necesito una lista, nombre, correo electrónico y celular, porque espero obsequiar libros y además mantenerme en contacto con ustedes de aquí a que entregue los tenis. Yo creo que me faltan como 30 años, pero de todas maneras sí me interesa que todos mis grupos, independientemente de lo que compren, yo siempre obsequio artículos, conferencias, libros, videos y los mantengo alertas para que no pierdan de vista lo que vayan aprendiendo. Y solo si repetimos, podemos aprender. Somos lo que repetimos, hablando intelectualmente, emocionalmente. Bien, la expulsión de los jesuitas. Naturalmente, si nos ponemos a analizar qué sucede entre el año 43 y 1767 en la historia de la masonería, y se las empiezo a explicar en detalle histórico, terminaríamos el día del juicio final por la noche. Mejor me la brinco y nos venimos del año 43 a 1767 y vamos a reducirlo. Todos los logros de la masonería en esos 17 siglos los vamos a reducir a solo dos cosas, a pesar de que son muchas más. Pero quiero que tengan en su mente lo esencial. ¿A qué se dedica la raza judía manejada a través de la masonería, a través de la fuerza misteriosa, a través de esa fundación salomónica de celotes y sicarios? ¿A qué se dedica hasta la fecha, pero sobre todo en esos 17 siglos? Al dominio del mundo. Muy bien. Al dominio de las naciones. ¿Mediante qué? Principalmente. ¿Descristianización? Apréndanse esta palabra. Mediante la usura. Usura. ¿Qué pasa si tú ahorita pagas el mínimo de tu tarjeta y el mes que entra otra vez y otra vez? ¿Cuánto debes a fin de año? Más de lo que debes ahorita. ¿Por cuántos años más la banca va a querer que sigas así? ¿Y con cuántas tarjetas? Hay quien tiene 30. Porque una estupidez muy mexicana es creer que las tarjetas de crédito son un ingreso adicional. Bueno, entonces, el grupo sionista se dedica a la usura para que mediante la usura se obtenga el dominio de las naciones. Solo un ejemplo. ¿Quién financió la invasión de España por los moros en el siglo VII? Los judíos, sionistas, que no es lo mismo que el pueblo judío. De hecho, si analizamos con
objetividad, en estos momentos, este fin de semana próximo, en Tel Aviv va a haber una manifestación de unas 20,000 personas que van a salir a las calles de Tel Aviv con unas pancartas diciendo: "We are not Zionists". Queremos la libertad de la franja de Gaza. Queremos justicia para los palestinos. Nosotros no somos asesinos. Y quieren la destitución del príncipe de las milicias infernales que gobierna en estos momentos la tierra, que se llama Benjamín Netanyahu, el premier israelí, que es la cabeza visible del grupo sionista. Entonces, ¿quién financia la invasión de España? El grupo sionista. Es un poco complicado explicar el detalle de cómo fue, por eso debo sintetizar. ¿Y quién financia a España para recuperar su libertad? Ellos. Ellos fueron los financieros de la reina Isabel. Ellos fueron los financieros del rey Sancho VIII. Ellos fueron los financieros del Cid Campeador. O sea, financian a los árabes y financian a los españoles por partida doble durante 7 siglos. ¿Y qué obtienen? Pues cantidades de dinero incontables. Para que tengan una idea de hasta dónde ha llegado este poder, solo les haré una pregunta y les daré un dato. El dinero de hoy es un dinero virtual, muchísimo más que un dinero real. Me refiero a que cada vez más existen menos billetes. De hecho, ya está aquí por desaparecer los billetes de 1,000 y de 500, y ya está por venir el famoso chip. Cuestión de meses o de años para que ya sea una realidad verdadera la instalación de la famosa marca de la bestia. Entonces, el dinero real, virtual, que hay en la Tierra, vamos a decir que es un 100%. De ese 100%, ¿cuánto manejan como propietarios exclusivos las 11 familias poseedoras de los principales bancos de la Tierra? BlackRock, Citigroup, Citicorp, Chase Manhattan y las petroleras ExxonMobil, British Petroleum y las compañías más importantes de la Tierra las tienen solo 11 familias: Rockefeller, Rothschild, Love, Goldman Sachs, Lazard, Morgan, etc. ¿Qué porcentaje del 100% tiene este grupo? 98. Nosotros, los otros 7,500 millones de habitantes, nos repartimos el 2% de las migajas. Esto en dinero real. Oye, Juanito, ¿pero cómo llegaste a ese número de 98? No, yo no llegué. No entiendo que sí tienen casi todo, pero... Yo no llegué, simplemente son análisis hechos por la revista Fortune, por ejemplo. Léela. Revistas financieras especializadas aportan que si tú vas analizando... A ver, fíjate. Si me permites, puedo penetrar un poco en la información al respecto. Sí. Estamos hablando de las principales 40,000 empresas del mundo. Esas 40,000 empresas principales pertenecen a 500 gigantescos corporativos. Y estos 500 gigantescos corporativos son manejados por 11 banqueros, ¿sí? Y si analizamos el Producto Interno Bruto, las utilidades, etcétera, de estas 40,000 principales empresas de la Tierra y las principales 500 corporaciones y los principales 11 banqueros, la cifra final es el 98%. ¿Dónde quedan Microsoft y todas estas Ahí están. tecnologías? Ahí está. Los grandes ricos, Zuckerberg, Que le abra la puerta. Slim, que tiene un monederito de 60,000 millones de dólares, ¿sí? Monederito, ¿sí? O sea, Slim es de los pobrecitos, para que tengan una idea. Y también el de Walmart. Esos no son los ricos reales. La familia Rothschild es de las más ricas del mundo. Sí, Rothschild y Rockefeller son los dos más ricos de la Tierra. Ahora bien, ¿quién financió? Bastante... ¿Sí recuerdan cómo se dividió la Tierra en la Segunda Guerra Mundial? Los aliados y el eje, París, Roma, Tokio. ¿Sí? París, Roma, Tokio, Italia, Alemania, Japón. Y del otro lado, todo el planeta Tierra.
principalmente encabezado por Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Los aliados. ¿Quién financió a Hitler para que se armara, para que resucitara la economía alemana desplomada después de la Primera Guerra Mundial? ¿Quién le dio el dinero a Hitler? Rockefeller. ¿Y quién le dio el dinero a los aliados para aplastar a Hitler? Rockefeller. Además lo sacó uno del banco izquierdo de su escritorio y la otra pues del banco derecho, ¿no? De cajones distintos, organizaciones bancarias legales diferentes, pero del mismo dueño. Rockefeller financió a ambos grupos. ¿Cómo es posible que una sola pandilla humana de unos cuantos miles de personas, que no pasan de 15,000, los sionistas principales, cómo es posible que hayan llegado a tener tal nivel de poder y riqueza? Pues nada más porque a eso se han dedicado durante los últimos miles de años de historia, desde Adán y Eva hasta nuestra fecha, a la usura, con subidas y bajadas, derrotas y triunfos, periodos de esclavitud, periodos de gloria, periodos de libertad, periodos de avance, periodos de masacre, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, si bien hay que aclarar que los 6 millones de muertos por Hitler no son más que un holocuento. Sí, es cierto. En realidad solo fueron 300,000, que son muchos, de acuerdo, y que es un genocidio, de acuerdo. Pero ¿por qué inventaron la cifra de 6 millones? Para poderle cobrar 50,000 euros por cada muerto a la Alemania actual, que todavía no acaba de pagar, ¿no? Faltan muchos millones de pagar. Multiplica 6 millones por 50,000 euros. Y luego por pesos. Pero además cada año le aumenta, ¿no? Como Cada año le aumenta. yo cuando era chica eran 4 millones y ahora ya vamos a 6. Cierto. Bueno, entonces, la usura y el dominio mundial. No es nuestro tema hoy, nuestro tema de hoy es México. Pero hay que entender que esto, a escala global, tiene 7 frentes de batalla. Me gustaría mucho que la próxima vez que me inviten, que sea muy pronto, pueda yo dar la explicación que se llama los 7 frentes de la masonería universal. ¿Dónde se mueve? Bueno, estos 7 frentes son, número 1, el gobierno mundial, representado por la ONU, la UNESCO, el Banco Mundial, la OTAN. Todas las organizaciones de corte global obedecen a un solo mando. Un solo mando. Tema muy complejo que ahorita no tengo tiempo de explicar. Segundo frente de la masonería global universal, la banca global. Si en estos momentos Chase Manhattan Bank quiere comprar de golpe, de contado, el sistema bancario latinoamericano, paga 99 y le quedan millones. O sea, lo puede comprar de contado sin que afecte su efectivo. La banca latinoamericana es una enanita si la comparamos contra uno solo de los grandes grupos bancarios. Y ni siquiera es el más importante. El más importante se llama BlackRock y es el que hoy está financiando a Pejelopostli. ¿Sí? Pejelopostli, es como yo respetuosamente le digo, ¿no? ¿Por qué? Porque Huitzilopochtli regresó a gobernar en México el día de la toma de posesión, según el conjuro que él mismo hizo delante del brujo, dándole la espalda al país y consagrando a México al demonio a través de la figura del dios Huitzilopochtli, que yo describo amplísimamente en todos los libros que tengo aquí, pero particularmente en La espada y la cruz de la evangelización. Regresando entonces al punto, esa es la segunda. Primero, gobierno mundial, banca global. Tercero, universidad atea, educación atea. Ellos hablan de educación laica, pero en realidad no es laica, en realidad es atea. Cuarto frente, narcotráfico. El narcotráfico tiene un peso económico
de 2 billones de dólares al año. Esa es la utilidad de los bancos. Sin utilidad de la droga no hay liquidez. Y los principales centros de apoyo para el narcotráfico son los principales gobiernos de la tierra, comenzando por el gobierno americano. ¿Por qué en Estados Unidos no hay capos? No los necesitan. ¿Quiénes distribuyen la droga? En Atlanta, Chicago, Los Ángeles, Phoenix. Son ciudades que yo conozco desde muchos puntos de vista y desde luego desde este que estoy explicando. Los jefes de las policías. Estamos hablando de que los capos norteamericanos son el director de la DEA, del FBI, de la Migra, de Homeland Security. Son los verdaderos capos que distribuyen la droga, porque uno de los propósitos fundamentales del sionismo es mantener a la juventud americana drogada. Estamos hablando de 40 millones de consumidores. Y por eso el gobierno de Bush hizo el pacto con Fox de lo que se llamó proveedor designado. Y el proveedor designado está ahorita prisionero en Nueva York y se llama el Chapo Guzmán porque dejó de servirles. Pero él hizo un compromiso que incluso apoyó Calderón y apoyó Fox, y ya con Peña Nieto se peleó, sobre todo al final del mandato del qué pena Nieto, pero el compromiso de Chapo fue pasar un mínimo de 3,000 toneladas de cocaína anuales para poder evitar el desplome de la Unión Americana por si se llegaban a quedar sin droga. ¿Ustedes han visto alguna vez a un adicto sin su dosis? Es algo que no se los deseo, Así sea un pariente cercano, esposa, hijo, papá o quien sea. Un adicto sin su droga no aguanta más de 8 días sin convertirse en un asesino, en un secuestrador, en un torturador. Entonces, el gobierno americano y la banca judía y el gobierno mundial quieren mantener drogado al pueblo americano y además se llevan limpios a sus bancos 2 billones de dólares. La declaración física por falta de droga es terrible también, o sea, esa... Se llama síndrome de carencia, Ajá, síndrome de privación, es física y emocionalmente insoportable. Y te lo digo como profesional del tema. de amarrarlo. De amarrarlos con camisa de fuerza. Verdaderamente. Y ponerles inyección para que estén dormidos X tiempo. El proceso de desintoxicación de un drogadicto es carísimo, complicadísimo y casi imposible. Bueno, llevamos gobierno mundial, banca global, universidad atea, narcotráfico, faltan 3. Armas. ¿Qué son las armas? Las armas que hay ahorita en la tierra, ustedes no se pueden imaginar el poder destructivo que tienen. Y están en manos no de Donald Trump, están en manos de Israel. Los Rothschild también se dedicaban mucho a eso, ¿no? Sí, claro, todos. No hay un solo presidente norteamericano, excepto Kennedy, pero ya vieron cómo terminó, que no haya sido masón. No hay un solo presidente mexicano, excepto Iturbide y Miramón, que no haya sido masón. Entonces, por supuesto, el actual es príncipe del arco real, que es un masón muy superior al grado 33. Ya un príncipe del arco real está destinado a trastornar la nación mexicana de tal manera que nunca vuelva a tener su rostro original. O sea, López Obrador es masón. De alto nivel. No solo es masón 33, es príncipe del arco real. ¿Y cómo si es tan tonto? Es lo que yo digo. Es lo que tú crees, que es No, sí tonto. es tonto. A ver, Es muy hábil, pero es muy tonto. a ver, Es muy listo porque ¿qué dice Cristo hablando de ellos? Son más astutos que los hijos de la luz. No está diciendo más inteligentes, está diciendo más astutos. Y la astucia está definida por Aristóteles como la prudencia del cuerpo, que te hace ser capaz de hacer el mal de una manera eficiente, rápida y eficaz, muy por encima de la capacidad que tiene para hacer el bien una persona buena. El hijo de las tinieblas es más astuto que el hijo de la luz. A eso se refiere. Y este es
particularmente reptiliano y astuto. ¿Y quién nos va a defender? ¿Perdón? Es ¿Quién que qué? El contexto que platicas pues, es como muy fuerte. O sea, sé que sí, o sea. Te veo espantada. Para bien de la justicia, ¿quién cuándo va a llegar? No. Allá voy, espérame tantito. Si te aguantas a la una, te lo explico. Oye, ¿tú qué piensas de la mujer de AMLO? Ah, de la mujer de AMLO, esa sí es tonta. Tonta de capirote. Y además fue a la Plaza de Santo Domingo a comprar su doctorado. Ay, Es absolutamente apócrifo. No sabe nada. Es más, no sabe que no sabe. El otro día, en una conferencia en Palacio Nacional, dijo, los 3 colores de la bandera mexicana son azul, blanco y rojo, fraternidad, igualdad y libertad. Pues si no estamos en Francia, señora. no sé, pero se equivocó. No se equivocó. Lo dijo tal cual porque así lo cree. Pero además dijo que el sol le da vuelta a la tierra. ¿Qué? Sí. Sí, el movimiento que te enseñan en la escuela Sí. es verdad, sí. Te enseñaron mentiras. Y eso y otras miles de cosas que dices, no es posible. Y él la tiene, bueno. Le ganó. Que sea tonta no quiere decir que sea mala. No, lo sé. es tonta y es mala. La estupidez no se riñe con la maldad. No, ya sé. El ser tonto no significa. López Obrador es intelectualmente estúpido oligofrénico. ¿Sí? En términos psiquiátricos es un oligofrénico, manipulable. Pero él se cree un redentor. Pero sí es ladino y astuto en grado superlativo. ¿Sí? Entonces son potencias diferentes. De hecho, no hay tiempo, pero se llama inteligencias múltiples. Por ejemplo, la mujer, como especie humana, como raza humana, la mujer es particularmente intuitiva. Cuando tú ves a un socio de tu marido, lo mides de arriba a abajo en 10 nanosegundos y dices, este no. No me late. No te late. Y tienes razón. A mí me preguntan mis compañeros de la prepa, ¿y cómo es que nunca te han transado? Pues tengo un escáner infalible que se llama Patricia, ¿no? Porque si yo me confiara en mi inteligencia racional, ya me habrían llevado al baile 20 veces, ¿no? Entonces yo confío mucho más en la intuición de mi esposa que en mi capacidad de razonamiento ajedrecístico, ¿no? Bien, hay inteligencias múltiples. El peje tiene de manera exacerbada la astucia. ¿Para lograr qué? Todo lo que le pidan que haga, porque es un instrumento. Ningún masón es autónomo. Todos los masones han hecho juramento de lealtad y obediencia so pena de muerte. ¿A quién? El diablo. Al otro. Depende del grado que tenga. No. Yo creo que desde abajo no saben muy bien. Los de abajo, a ver, son 3 niveles. Del 1 al 11 no saben gran cosa. Del 12 al 22 saben bastante. ¿Sí? Al 21. Y del 22 al 33 obedecen directamente a Lucifer. Sobre todo los del grado 33. Pero no estamos hablando de una obediencia simbólica. No estoy utilizando un lenguaje parabólico. Estoy utilizando un lenguaje real. ¿Sí? Un lenguaje real. El demonio es un personaje real. Les dice lo que deben de hacer. Exactamente. Pero ya se los dijo él hace millones de años. Ya se los dijo desde el año 43. ¿Qué hay que hacer? Trastocar el orden divino. Trastornar el orden natural. Destruir la vida, destruir la familia, instalar el matrimonio gay, destruir al feto en el vientre de su madre. Todo lo que hoy está sucediendo. Y además, ¿qué es lo que predice San Juan? Que al mal se le llame bien, que al bien se le llame mal. Entonces hoy una mujer abortista no te va a decir que ella está contra la vida. No, ella está a favor de su vida. Ni una muerta más. ¿De quién? Mía, de nosotras. Y de derecho a decidir sobre mi propio cuerpo, pero el cuerpo del bebé no es su cuerpo. Pero los que no saben biología, pues dicen, no, pues sí, esta pobre chica tiene razón. Y entonces estamos atascados de pañuelos verdes, ¿no?
Y las mismas empresas de clase mundial como GNP apoyan porque representan fuentes de ingreso fenomenales, ¿no? Entonces, volviendo al punto. Llevábamos 4 frentes, armas, 5 armas, ejército global manejado por el premier israelí en estos momentos. Hay 3 clases de armas con un poder de destrucción inimaginable. Israel y Estados Unidos tienen más poder destructivo que las otras 8 naciones atómicas juntas. Bombas de pulso electromagnético, estalla una y se va la luz. Y todo lo que se mueva con electricidad se muere. Pero las personas y los animales quedamos vivos. Pero sin agua, sin auto, sin teléfono, sin luz, sin energía, sin transporte, de nada. Es la bomba PEM, ¿sí? Solo Israel la tiene. La bomba neutrónica es exactamente al revés. Todo bicho viviente se muere, hasta las lagartijas, las cucarachas y las hormigas. Y las instalaciones quedan intactas. La bomba de neutrones. Y la bomba atómica tradicional, donde todo se acaba. Es una aniquilación masiva absoluta, tanto física como biológica. Estas 3 armas, de una manera absoluta y superlativa, las tienen bajo el mando de la OTAN, bajo el mando de Israel, los presidentes de las repúblicas armadas. No creamos en el ratón Miguelito. Trump no tiene capacidad ejecutiva para invadir Venezuela. Cuando le permitan o le ordenen invadir Venezuela, lo hará porque el alto mando masónico habrá decidido que es lo que les conviene. Mientras, hago una pequeña digresión para que vean todos qué se busca en Venezuela. Sus riquezas. ¿No? ¿Al demonio le interesan las riquezas? Pues no. ¿El poder? ¿Los diamantes? Que estén desolados. El coltán. Muy bien, te llevas otro libro, bravo. Muy bien. Al demonio le interesan las almas. ¿Y cuál es el estado anímico de un ser humano en el cual es más probable que entregue su alma? La desolación. La tristeza. La tristeza. La desesperación. La desesperación. En psicología se llama desolación, que es la pérdida absoluta de la esperanza, y que en ciertas personas lúcidas es un pecado contra el Espíritu Santo y no tiene perdón, precisamente porque rechaza el perdón, rechaza la esperanza cristiana y asume que solo el demonio lo puede salvar. Por esa razón, muchísimos masones en la historia de México y en la historia del mundo han entrado a la masonería, porque pierden la esperanza en Cristo, pierden la esperanza en Dios, pero el demonio les da esperanza en 5 cosas: poder, fama, riqueza, honores y placeres. Y lo consiguen. Es contundente la forma de conseguirlo. Bien, entonces, armas. 6, medios masivos de comunicación. Tú prendes la tele y chorrean diablos. Cuando yo era niño prendías la tele y chorreaba merda, ¿no? Dicho en francés para que no se oiga tan feo, ¿no? Pero ahora la enciendes y chorrea diablos. Nada más vean los programas que hay. El 95% de ellos son ideología de género, La Casa de las Flores, el The L Word, programa de lesbianas, o por ejemplo ahorita en una telenovela que es la campeona número 1 de rating de narcotráficos, que se llama El Señor de los Cielos, ya la defensa abierta del lesbianismo es el tema central de una telenovela de narcos, y además con 2 mujeres verdaderamente hermosas y convincentes de que tienen derecho al amor físico, sexual y emocional entre mujeres. Y las investigaciones dicen que la gran mayoría de los mexicanitos que están viendo ese programa aprueban la relación lesbiana. Y así es la 6ª estrella de dominación. Bueno, la 6ª punta, los medios masivos de desinformación. Estoy platicando el tema de una sesión muy compleja
No la estoy explicando, nada más estoy dando los capítulos. Esa es la sexta. ¿Y la séptima cuál es? El lobby gay y lobby masónico de cuando menos 30 cardenales de la Iglesia Católica. Claro, 30 es a 200 y pico, como 1 es a 12, ¿no? O sea, estoy hablando de Judas, ¿no? Judas, sí. Sí. Entonces, Judas es al Colegio Apostólico lo que hoy son Marx, McCarthy, Parolin y otros muchos, James Martin y otros muchos que están diciendo cosas como esta. Una relación homosexual estable es un camino seguro de salvación eterna. Firma el cardenal Parolin. Y recibe en el Vaticano a los 8 líderes más importantes de las asociaciones LGTBI. Y los escucha y dice que va a moderar el catecismo y que no los van a atacar tanto y que les van a abrir las puertas de la comunión y del matrimonio, porque la iglesia se tiene que modernizar escuchando a sus miembros más valiosos. Y les dice, tener un homosexual en una familia es una bendición. En las principales salas del Vaticano. Y lo que a mí más me asombra, sin que yo pueda establecer un juicio certero, es ¿y por qué Francisco no le cayó el hocico a este señor? Y perdón por haber dicho señor. ¿Por qué el Papa no dice lo que dijo Parolin, como príncipe, como vicario de Cristo? Lo desdigo. Tener un homosexual en casa no es una bendición, y tampoco una relación sexual homosexual estable es un camino de salvación. Pero ni modo que digas que es una maldición. Digo, yo no estoy a favor de la homosexualidad, pero la verdad son... Pero no puedes decir Son que es una hijos de Dios. bendición. Yo sí creo que pueden vivir 2 homosexuales sin poderlos juzgar, porque yo no sé si ellos vivan la castidad. Sí. No, no es Y la posible. Iglesia Eso se Católica llama sí. relativismo. No creo. Una vez, a ver, déjame ponerme mi cachucha de filósofo. Está bien. Va. Dime, por favor, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es lo que es. Pues sí, tiene que estar. Y entonces cuando Niurka dice, déjenme decirles mi verdad, No, la verdad es una, eso sí lo entiendo. entonces, Lo que yo no puedo hacer es juzgar a un homosexual. dime que, no, yo no estoy juzgando a una pareja homosexual. Yo no juzgo a nadie en su interior. Estoy Porque, tratando de defender un poco a Parolin, digo, no sé. no, A del lo mejor mundo se interior, refería, nec ecclesiae, del mundo subjetivo de cada persona, ni la iglesia juzga. Solo Dios. Solo Dios. Pero no podemos decir que una relación estable homosexual activa es un camino de salvación. Yo sí estoy de acuerdo y conozco pacientes míos que fueron pareja, se separaron por razones obvias, se siguen amando entre comillas y decidieron salvar su alma practicando la castidad. Eso estoy absolutamente de acuerdo. La homosexualidad per se no es un pecado, como no lo es la heterosexualidad una virtud. Puede ser un heterosexual de lo peor, o puede ser un homosexual santo, pero no puede ser un homosexual activo. Ya quedamos de acuerdo. Muy bien, totalmente, qué bueno. Entonces, el séptima estrella, el séptimo ariete de combate es justamente la infiltración masónica al más alto nivel. Nada más como un pequeño breviario cultural, es esta séptima Parma la que logra el asesinato de Juan Pablo I, cuyo pontificado solo duró 30 días, cuando descubre que hay 600.000 millones de euros de la mafia italiana en el Instituto de Obras Religiosas del Vaticano. Y fabrican armas, y trafican drogas y demás, y llama para denunciar el hecho a 3 cardenales, que son Villot, Marcinkus y Casarol, y les dicen, vean lo que he descubierto. Y ellos son los 3 jefes de la mafia. Y lo asesinan. Lo narro en mi novela, que espero que todas se pongan a leer, que se llama Desde el nido de la serpiente. Primer tomo, en el altar de los sacrificios,
segundo tomo, El ojo que todo lo ve, donde narro las intrigas masónicas al más alto nivel. No me ocupo del narcotraficante llamado Chapo Guzmán. Sí, de vez en cuando sale, pero me ocupo de los capos de alto nivel. Esta séptima que mencionas puede ser la peor de todas. Es como el origen de... Es la más poderosa de todas. La peor de todas. Es la más poderosa de todas. Sí. Así es. Entonces ahora vamos con México. Bien, ¿cuándo empieza el caos en México? Con la expulsión de los jesuitas. ¿Cómo logras que un país te obedezca, aunque no tengas un gobernador puesto por ti? ¿Cómo logras que un país haga lo que tú quieres, aunque no tengas un ejército físico de ocupación, aunque no seas un invasor? Cuando lo haces ignorante. Cuando lo haces ignorante. Manipula, sí. Entonces, desde que toma el trono la Casa Real a la que pertenece Carlos III, que si mal no recuerdo son los Borbones, ¿sí? Después de los Habsburgos habían sido católicos a machamartillo, y habían logrado que España fuera la reina del mundo y que se hicieran muchas cosas extraordinarias, entre otras la creación de México, como lo demuestro en mi libro Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana, basado en la ideología extraordinaria de la mujer que más admiro yo en la historia del mundo y que se llama Isabel de Castilla. Bien, entonces, el asunto es que cuando entran los Borbones al poder, logran poner reyes tipo peje, y uno de ellos se llamó Carlos III, tonto de capirote y débil como pocos, pero al servicio de la masonería, y le ordenan la expulsión de la orden jesuita de todos los territorios de España. ¿Para qué? Para sumir a todos los países gobernados en aquel entonces por España, puras virreinatos, Filipinas, México, todo Sudamérica, Centroamérica, gran parte del sur de Estados Unidos, de lo que ahora sería Florida, Texas, Nuevo México, Arizona, California, etc. Estamos hablando de 6 millones de kilómetros cuadrados, 6 millones de kilómetros cuadrados, 3 veces más de lo que hoy es México. Es expulsada la orden jesuita y los historiadores norteamericanos, no católicos, señalan hechos como este. Eso provocó en México, sobre todo en México, un atraso educativo de 2 siglos en ciencias, en historia, en ética, en formación humana. A partir de la expulsión de los jesuitas, México se vuelve una víctima de las fuerzas globales de la masonería. Y el primer asalto formal ocurre en 1824. El primer asalto formal contra un México descristianizado, contra un México que había quedado sin educadores. Estamos hablando de que en México, con la expulsión de los jesuitas, aquí hay otro libro mío, El principio del caos o inicua expulsión de los jesuitas, demuestra que más de 1000 colegios en todo el país fueron abandonados y convertidos en ruinas, literalmente en ruinas. Bien, a partir de la expulsión de los jesuitas, México se convierte en un país de analfabetas, literalmente. Por favor, hagan un análisis de su Facebook. ¿Quién escribe con corrección de cada 100? Y escribir con corrección es usar acentos, puntos, sintaxis y frases bien escritas o enunciados bien redactados. El último análisis que me hace mi hacker, especialista en informática, es que de cada 100, solo 1.2 personas escriben con corrección. En este país, hablando incluso de profesionales certificados por la UNAM. ¿Cuándo empieza ese desastre? En 1767, donde el objetivo es lograr una nación de analfabetas, que además empiezan a conocer una historia que no existe. Sí, una historia de México Falsa. falsa.
absolutamente falsa. En este libro mío demuestro que el cura Hidalgo fue un asesino serial, un delincuente de alto nivel, un psicópata, un mujeriego. Tuvo 6 hijos naturales de otras tantas mujeres. Y cuando lo pescan los realistas, llevaba 900 toneladas de plata, 400 de oro y 6 mujeres en sus carrozas. Si algo bueno hizo Hidalgo, ¿saben qué fue? Arrepentirse y ponerlo por escrito, antes de ser fusilado, por traición a la patria, por corrupción y por delincuente. Él personalmente, en la Alhóndiga de Granaditas, lo dice Ignacio Allende, que era su segundo de a bordo, disparó más de 100 veces contra niños, mujeres y ancianos por el solo hecho de ser españoles. ¿Quién sabe esto en México? De hecho, cierra las puertas y ahí es donde hace todos sus... No quema, no incendia con la gente adentro. Sí, además, pero entran. Claro. Y entran a degüello. Y él encabeza las turbas que degüellan a españoles, mujeres y niños, de los cuales él personalmente, Allende dice que dispara más de 100 veces su arcabuz, y además no solo su cuchillo y su espada, para matar a los malditos gachupines, porque unas horas antes, ¿qué había dicho? Vamos a matar gachupines. Es el famoso grito de independencia. ¿Sí? ¿Qué gritó Miguel Hidalgo? Muera el mal gobierno, viva Fernando VII, vamos a matar gachupines y viva la Virgen de Guadalupe. Bueno, se vería el presidente de México desde Porfirio Díaz diciendo esas 4 cosas en el balcón de Palacio Nacional, ¿no? Porque ese es en realidad el grito de Dolores. Vamos a matar gachupines, muera el mal gobierno, viva Fernando VII, que era el rey de España, y viva la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál independencia? Él nunca quiso la independencia. Realmente el que la hizo fue Agustín de Iturbide. Pero Agustín de Iturbide sí independizó a México. ¿De quién? De España, sí, pero no de la España católica. Independizó a México de la España masónica. Y eso los masones aztecas, que no mexicanos, me da vergüenza decirles mexicanos, prefiero llamarles aztecas, porque si hubo una tribu cruel, antropófaga y sanguinaria, pues fueron los aztecas. Entonces, los aztecas gobiernan México desde 1824. ¿Porque a qué se han dedicado? A alterar las leyes naturales y las leyes divinas y a instalar el máximo grado de ignorancia y el máximo grado de manipulabilidad para toda la población, ¿sí?, que se haya educado en una escuela oficial. Y también en muchas particulares. Esta cuestión de la historia... A no se lo perdonan, ¿Eh? No le perdonan. A Iturbide no le Ha perdonan pasado la eso. historia ¿Sí? bastante mal. Enlodado. Cuando sería la verdadera independencia. Así es. Entonces, en 1824, en junio de 1824, ocurre algo en México que no ha ocurrido en ninguna otra nación del planeta desde Adán y Eva. Somos una nación parricida. Es la única nación en la historia de la Tierra que mata a su libertador. Lo fusila de la manera más cruel, sin juicio militar ni juicio político, declarado traidor a la patria, porque era un católico de ADN congruente. Platicarles sobre Agustín de Iturbide sería algo que es fantástico, me haría llorar de la emoción, ojalá algún día lo podamos hacer, pero la independencia de México duró menos de 2 años y se acabó para siempre. México nunca volvió a ser independiente. En realidad es la historia que nunca les han contado. Bien, ese es el principio del caos, la expulsión de los jesuitas. Y a partir de la expulsión de los jesuitas, 1767, viene la primera transformación que en realidad entrega a México al poder de la masonería, española y azteca, y europea, y norteamericana. Si hubiera realmente honestidad y conocimiento, ¿qué diría el peje?
pues esto, pero obviamente o no lo sabe, o si lo sabe, nunca lo va a decir. México nunca fue un país independiente desde 1824. Es el hecho histórico contundente que demuestro en mi libro, Agustín de Iturbide, Libertador de México. Bien, ¿cuál es entonces la segunda transformación? Las leyes de reforma, con Benito Juárez. 4 cosas sobre él. Una, él no escribió, ni siquiera la pensó, la frase famosa de el respeto al derecho ajeno es la paz. No es de él. ¿Es francesa o de dónde? Se la fusiló. ¿A quién? ¿Es extranjera o...? Es extranjera. Y no solo, es alemana. El autor es un famoso, extraordinario poeta y filósofo alemán, Emmanuel Kant. ¿Se la robó? ¿Se la robó a Emmanuel Kant? Eso sí fue muy listo, se la robaron. Bueno, Juárez era más listo que el peje. Y no tan bruto como él, ¿verdad? Porque cuando menos Juárez hablaba latín, se le enseñó la iglesia en el seminario. ¿Sí? Y escribía muy bien. ¿Sí? Juárez tenía cultura, sí tenía conocimiento. Nada más que él, para conservar la presidencia 6 veces, ofreció lealtad a las logias de Nueva Orleans. Y se puso a obedecer. De hecho, Juárez es el principal autor de los caprichos de las logias norteamericanas durante los 17 años que fue presidente. Oye, esta división que se dice que son yorquinos y escoceses. Sí, pero al final obedecen al mismo. O sea, su final de cuentas no Hay se muchas llama obediencias. uno más adicional. De vez en cuando se matan entre sí. Ya. Por ejemplo, Salinas mató a Colosio. Eso no es una opinión, es un conocimiento que me pasa mi hermano Carlos unos días antes de morir. Él se murió de cáncer por no decir los secretos que sabía. Mi hermano Carlos, secretario de Gobernación y secretario del Trabajo con Vicente Fox. Y unos días antes de morir, finalmente su esposa me permite entrar a verlo, querida Rosita. Platico con Carlos y me dice, solo te puedo decir 2 cosas. Una ya se las dije, y bueno, la otra también. Fox sacó al Chapo de la cárcel, en el penal de Puerta Grande. Y Carlos me contó los detalles. Están en el tomo 2 de mi novela. El cáncer de él siempre pensábamos todos que era un poco emocionado. No un poco. Se lo dijo su doctor. Carlos, hable con su hermano. Dígale lo que está pasando. ¿Y sabes qué decía mi hermano? Secreto de Estado, no puedo. Secreto de Estado, no puedo. Se tragó cosas intragables, brutales. Algunas las intuyo. Y como las intuyo, las he escrito y léanlas, por favor. Nada más esas 2. ¿Cómo saca Fox al Chapo de la cárcel para que opere 13 años al servicio del narcosistema? O sea, Fox es masón. ¿Quién? Fox. Fox es masón. Calderón es masón. Calderón es masón. Bueno, Calderón era católico y se volvió protestante. Pero ¿cómo Ay, ¿cómo sé? No, yo lo vi comulgar cuando acababa de decir eso. Yo lo vi en el Congreso de las Juárez comulgaba e iba a los tedeus en catedral, después de firmar las leyes de reforma. A ver, amigos, ¿dónde es el mejor lugar para ocultar al diablo? La iglesia. Detrás de la cruz. Pues quién sabe. ¿Dónde encuentra San León XIII? ¿En dónde encuentra al demonio escondido? En el altar mayor de San Pedro. Y se supone que el altar es un lugar que le debería tener miedo. Bueno, El demonio no le tiene miedo. nada. Bueno, pero entonces Bueno, Dios. Adiós. Ah, no, claro que sí. Calderón Calderón, yo no sé a qué grado de compromisos masónicos llegó. Pues se llegó al 33 seguro. Pero lo que sí sé, con absoluta certidumbre, por los amigos que dejó Carlos y que me han dicho cosas muy terroríficas, porque me consideran su amigo y me tienen suficiente confianza, es que Calderón se propuso cuidar la operatividad del Chapo y que no fuera prisionero en los 6 años de su sexenio. Atacó a los otros cárteles y facilitó todas las operaciones del Chapo porque ese fue su compromiso. Sí, eso sí se le notó. Pero obvio, es más, hay una serie
que yo no sé cómo diablos permitieron que se hiciera en Netflix, que se llama Narcos México. Véanla, por favor. Ay, no, qué horror, ¿para qué ves eso? Véanla para que veas que estoy en lo cierto de lo que te estoy diciendo. ¿A qué le meto a mi mente vacía? No la veas, nada más entérate entonces que lo que te estoy diciendo es historia del México moderno. Es decir, todos los presidentes han tenido a alguien a quien proteger. Pero ¿saben desde cuándo? Desde 1928. Noviembre 27, 28, 29 y 30 de 1928, Pacto de los Generales. ¿Cómo llego yo a saber esto? A los 9 años. No ha sido una cruz saberlo, ha sido un ariete de combate. Yo me siento como, desde entonces, como un toro joven, sigo joven, no me siento viejo a mis 76 años para nada. Estoy embravecido y con 8 banderillas en la espalda y dispuesto a combatir. Entonces, se junta a convocatoria de Plutarco Elías Calles la generalada de la época. Todos asesinos. Plutarco Elías Calles, principal jefe máximo. Cárdenas, masón de alto nivel. Emilio Portes Gil, masoncísimo de alto nivel, que es el que logra que los cristeros arrojen las armas, engañando al Papa. ¿Y ha pasado a la historia no tan mal? ¿Quién? Portes Gil. Oh, de lo peorcito que te puedas imaginar. Sí, claro, pero no De lo pasó peor. tan- De lo peor. Y otros 200. Y el jefe cristero, Adalberto Abascal y del Río, logra colarse como un ujier. ¿Qué es un ujier? Un botones de categoría. Recibe los abrigos, las llaves de los forcitos tés, las polainas, los sombreros, y se hace pasar por un tipo que está ahí recibiendo sus propinas, ¿no? Por cierto... Pero escuchas todas las conversaciones de... Sí, él me contó que el general Cárdenas le dio una propina de 1 centenario. Cárdenas, papá de Cárdenas, papá de... El abuelo del actual chamaco ese que tiene todos los plantíos de marihuana y cocaína más grandes en Michoacán. De los plantíos. Por supuesto. Hay que hacer. A ver, en su rancho San Cristóbal, Fox tiene listos alrededor de 5,000 hectáreas de marihuana. Y su sueño dorado es distribuirlas a través de Oxxo. ¿Sí? Oxxo va a vender marihuana. Y está Una destrucción impresionante. a punto de lograrlo. Van a abrir, no sé cuántos en el país. Es una O sea, marihuana para recreación. Recreativa. Marihuana recreativa. Que de una vez les digo, es un crimen de lesa humanidad, porque no hay droga que no envejezca el cerebro. Y otra, peor que eso. Toda droga le quita al organismo la posibilidad de producir sus propias endorfinas. Eso, es lo más grave. Las endorfinas son una droga que produce tu cerebro. Por ejemplo, yo ahorita estoy produciendo endorfinas por el entusiasmo que siento de estar con ustedes. Prefiero estas endorfinas que darme un pasón con cocaína. ¿Sí? Por supuesto. Porque este pasón de estar con ustedes me dura toda la semana. O toda la vida. Y con la cocaína me dura 8 horas. Y me cuesta $400. Por supuesto. Ya no las recupero. Pero el argumento de mucha gente es igual de dañino es el alcohol y el cigarro. ¿Por qué no? Es como si tú dijeras, a ver, ¿cómo prefieres que te mate? ¿Ahorcado o fusilado? Qué ingenuidad o qué estupidez, ¿no? Bien, entonces, pasan los años después de la desbandada cristera, en donde todos, más de 30,000 personas, no se fueron contra la tropa, se fueron contra los oficiales. Y hubo la traición de 2 obispos mexicanos, gravísima traición, contra el ejército cristero, y eso no me lo contaron en algún libro de historia, se lo escuché a mi abuelo, narrarlo con lágrimas en los ojos y una indignación que a sus nietos nos daba miedo cómo la expresaba, y nos daba una infinita tristeza el dolor que nos transmitía.
Así crecí. Así que si se me pasan las cucharadas, Es que duele más de dentro que de duele. fuera. Si Exacto. un fulanito allá te dice quién sé qué, pues sí, pero que, si Chío me lo dice a mí, voy a sentir muchísimo. ¿no? Entonces, finalmente me entero de que hay un momento en el cual, ya en plena tenida, a convocatoria, bueno, hace todo su circo masónico, el delantal y las ceremonias de no sé cuántos, sería muy largo contarlas, allí las detallo, ¿sí? En este ¿Cómo libro. se pueden saber? O sea, este es un obsequio para todas, a cambio de algún pequeño donativo, y este es el libro donde narro completa la historia. Nada más que como mi esposa me dijo, por favor no lo hagas como periodista. ¿Por qué, mi amor? Pues es que no quiero ser viuda tan pronto. Entonces, ¿qué hago? Pues hazlo novela. Entonces, está novelado, pero es estrictamente histórico. El novelista se puede dar ciertos lujos narrativos. ¿Sí? Yo lo hago para que no me caiga una ráfaga de AK-47, como cada rato pasa en México, porque es el país donde más periodistas valientes han sido asesinados en los últimos 12 años. No hay, vamos, ni en Irak. ¿Sí? ¿Cómo empieza entonces el aquelarre? ¿Sí? Primer gran objetivo. Si me permiten lo leo, es breve. Repartirnos el territorio. Nuestros 2 millones de kilómetros cuadrados alcanzarán para todos. Habrá secretarías de Estado que se dediquen a repartir sabiamente todos los suelos, subsuelos, terrenos, ríos, costas, territorios y riquezas de todos tipos, siempre para los más leales al sistema monolítico que hoy proclamo dueño de esta gran nación. Tal cual. Palabras de... Plutarco Elías Calles. Oye, Porfirio Díaz. No estaba, ya estaba mandado a Pero Europa. ese también fue masón, ¿no? Sí, nada más que Ese sí se les voltea, ¿no? se les voltea en los últimos 20 años de gobierno a instancias de Carmelita, su esposa. Él había sido católico, después fue masón, su esposa nunca abandonó el catolicismo y siempre le estuvo jalando la levita presidencial, hasta que él, sin decirlo públicamente, empieza a dejar a la iglesia en libertad. Los últimos 15 años del porfiriato, la iglesia crece, se extiende, se mete en educación aquí, allá y más allá, con el amparo de Porfirio Díaz. Y México alcanza una estabilidad financiera como jamás en su historia y con el dólar a 50 centavos. Y eso es lo que decreta su muerte, su caída. Es las logias norteamericanas, el núcleo que decretan la revolución, y ellos son los que arman a Madero, Pancho Villa, Zapata y todos los revolucionarios que, además de matarse entre sí, pues mataron a 1 millón de inocentes mexicanos en toda la revolución, ¿no? Díaz es uno de los 3 grandes satanizados de nuestra historia. Los otros 2 son Miramón, un extraordinario personaje que fue el presidente más joven de México y que casi estuvo a punto de pescar vivo a Benito Juárez. Pero llega la flota gringa y salva el pellejo de Juárez y aniquila a las tropas de Miramón, a petición de Juárez, para conservarse en la presidencia. Además de haberse robado la plata de catedral 3 veces y además de haber destruido todos los hospitales de la Nueva España, en vez de los hospitales de la Nueva España, a los cuales el barón Alexander von Humboldt decía: el mejor lugar de la tierra para enfermarse y morirse es México, porque las órdenes mercedarias que se dedican a dar atención de altísimo nivel a la población en general a cambio de nada, porque son mercedarias, son gratuitas. Juárez las destruyó, se robó los edificios y literalmente a los frailes los echó al mar. Literalmente. Muchos de aquellos extraordinarios frailes fueron a morir en las galeras que los llevaban a Europa, y algunos fueron acogidos por los zares rusos y murieron en Rusia siendo mexicanos. Bueno,
en lugar de los hospitales mexicanos de la Nueva España, que eran los mejores del planeta que tenemos hoy. El IMSS, mejor conocido como el Importa Madre su Salud, ¿no? Y otro peor, inútil solicitar servicios, solo tramitamos entierros. Listo. Ese fue el primer pacto. Segundo pacto. Nuestro segundo gran objetivo estratégico, ¿cuál creen que fue? El primero fue repartirnos el territorio. Segundo, perpetuarnos en el poder. ¿Ustedes creen que este grupo mafioso de masones alguna vez ha cedido el poder? ¿O nada más le pintan la fachada? A ver, ¿realmente el PAN gobernó México? No. Ni con Calderón ni con Fox. Ni con Fox ni con Calderón. Es una mentira podrida. ¿Ustedes creen que el PRI dejó de gobernar con Morena? ¿Ustedes creen que el PRI fue echado por los mexicanos, furiosos con Peña Nieto, y pusieron al Peje como redentor de las fechorías del PRI? ¡No! ¡Qué ingenuidad tan absurda! Todas las maniobras que se hicieron por los piranosaurios. A ver, si este gran cineasta Steven Spielberg hubiera querido ahorrarse sus monos, esos monos gigantescos de Parque Jurásico, ¿qué hubiera hecho? Pues venir a México y filmar su película. Pues nada más con que contrate a Darth Vader, ¿no? Digo, Darth Bartlett, ¿no? Ahí tienen los Piranosaurus Rex, Paniosaurus Novus, Perredactylus Depredatorius, Enanodontes Molestus. ¿Hay mujeres dentro de la Amazonia? Sí. Ay, ya. Diabloches Loba es masona. ¿Quién es Diabloches Loba? Cordero, la Sánchez Cordero. Es que está muy, muy bonito eso de que se llame Sánchez, no, Diabloches. Cordero Loba. Es frenéticamente pro muerte. Eso sí, pero ¿sí aceptan los masones a las mujeres? Hay órdenes, hay obediencias que sí quieren mujeres. En España, por ejemplo, leí el dato cuando veía en el Uber para acá. Yo recibo un periódico español que se llama Actual. Es un periódico español de derecha, en el que está un pariente mío de apellido Abascal, Santiago Abascal, dando la batalla por el catolicismo en España. Tipazo. Sí, presumo que es mi pariente, aunque en tercero o cuarto grado, pero finalmente Abascal. Y dice, actualmente el 60% de los jueces españoles son mujeres, pro muerte. Y el 80% de ellas tienen pactos masónicos. O sea, ¿en manos de quién está España? Y termina diciendo su artículo, voy al rescate de la España del Cid. Maravilloso. Además, un hombre culto. El de Vox, sí, el de Vox. Bueno, ese fue el segundo pacto. Vamos a perpetuarnos en el poder. Entonces, ¿quién gobierna hoy? Ellos. Exactamente ellos. Es más, vean por favor la lista de nombres del gabinete del Huitzilopochtli, y son ellos. Todos. Todos eran expriistas. Sí. Todos regresaron. Todos. Todos son expriistas. ¿Sí? Bueno, regresaron, nunca se fueron. Nunca se fueron. Pues a lo mejor son priistas resentidos, ¿o no? No, ¿cuál resentidos? A ver, ¿cómo logran hoy, miércoles 10 de abril, ¿sí? Se cumplen 90 años, ¿sí? 100 años, perdón, de la ejecución, qué gusto me da, de Emiliano Zapata. Esta es la fecha. ¿Saben qué hacía Zapata? Secuestraba trenes, violaba a las mujeres, le sacaba los ojos con la punta de la bayoneta, les ponía pólvora, una mecha y las hacía explotar. Ese fue mi general Zapata, declarado uno de los héroes preferidos de Pejelopostli. Bueno, pues entonces, ¿cómo lograron asesinar, cómo lograron ejecutar a Zapata? Es tan sencillo
A ver, yo tengo a las personas que están en las primeras filas, son miembros de mi gabinete o son miembros de mi pandilla. Uh-huh. Y todos los que están atrás son Zapata. Tú eres el general Zapata. Tú. El caballero que me está viendo pero que no me sonríe. Mi esposo. Ah, hola. General Zapata. Y entonces, bueno, entonces tú eres General Zapata. Hola. Y nosotros queremos matarlo a él. Uh-huh. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para lograr su confianza y poderlo fusilar impunemente? Pues pasarlo al frente. No. Les digo, ustedes 5 van a hacer una revolución contra ellos 4. No se maten, pero peleen. ¿Sí? Y luego ya ustedes toman prisioneros a ellos 4 y los van a fusilar. E invitan al general Zapata a contemplar el fusilamiento de sus 4 enemigos. Llega el general Zapata a contemplar el fusilamiento que ustedes van a hacer de sus 4 enemigos. ¿Y quién sale fusilado? Él. Y ustedes, al terminar el fusilamiento de él y de 100 miembros de su alto nivel, pues se dan un abrazo y celebran con tequila y se ponen hasta las chanclas, ¿no? Así pasó el 10 de abril de 1919. Uh-huh. Así que, ¿cómo le hacen estos piranosaurios para lograr perpetuarse en el poder? Exactamente igual. Se finge un terrible pleito entre fulano y mangano, se asesina uno que otro, se mete a la cárcel uno que otro, se mata a Colosio, se mata a Ruiz Massieu, ¿no? Se matan entre ustedes y los que están en el ajo logran matar al objetivo principal y listo, la revolución continúa imparable. Así es como se manejan las cosas en este país, pero también en la vieja Roma, y también en la vieja Grecia, y también en el antiguo Egipto y en la antigua China. Tan viejo como el caballo de Troya. ¿Pero qué podemos hacer? O sea, como que ya condenado a eso. 4 cosas. Me anticipo a la conclusión. 4 cosas nos toca hacer. Primera, oración. Oración. Les quiero platicar que yo he desarrollado como psicólogo un sistema de oración que se llama oración en segundo plano. En estos momentos que estoy platicando con ustedes, yo estoy repitiendo un rosario. Puedo llegar a rezar hasta 20 rosarios en un día. Nunca me distraigo. En segundo plano siempre estoy pensando en el Ave María y el Padre Nuestro. Orar. Permanentemente orar. Imprecación, gratitud, ruego, petición de luz, de discernimiento, pero algo que no podemos dejar de hacer es orar. Orar. Permanentemente. Segundo, formación. Yo quisiera que esta fuera la primera de 1000. ¿Cuánto tiempo dura la formación en mis filas? Tú entras a mis filas y ya no sales. Hay que copiarles a los masones. Si tú te vuelves miembro de mi ejército, puedes tener 3 niveles. Yo tengo un ejército, ¿sí? Intelectual, por supuesto. Mis armas no son convencionales. No hay pistolas, no hay misiles, no hay tanques. Bueno, ni espadas, excepto la de la reina Isabel que adorna mi sala, ¿no? Una espada de 8 kilos, que esta chamaca de 1,50 de estatura blandía hasta por 8 horas seguidas y yo no puedo ni por 8 minutos. ¿Cómo le hacía? ¿Quién sabe? Entonces, las armas son intelectuales. En 5 ámbitos. Yo formo a la gente que me quiera seguir en 5 ámbitos. 5 disciplinas. Filosofía, teología, historia, psicología y pedagogía. Filosofía para poder defender nuestra fe racionalmente. Los chavos de ahora no quieren creer en Dios.
Los chavos de ahora, la única manera de llegarles y poderles explicar que Dios es no hablarles de fe, ni de la Biblia, ni llevarlos a misa, ni ponerlos a rezar. Mi experiencia profesional es que me siguen miles de jóvenes a los que he convencido a través de la inteligencia, a través de la ciencia, a través de la razón. Han conocido a Dios y al conocerlo lo aman y han regresado a la práctica de su fe, pero vía filosofía y vía científica. Así es como nos los echaron la revolución. Así es como los formó o los deformó la escuela atea. Entonces, cuando yo empiezo una charla para jóvenes con el tema de ¿y Dios existe? Yo les digo, yo no voy a hablar de religión. Ay, pero ahí está la palabra Dios. Bueno, si quieres la quitamos y pon primer motor. ¿Y qué es eso de primer motor? Siéntate y te explico. Entonces, la primera materia en la que tenemos la obligación de formarnos es poder combatir con las armas de la inteligencia. Estuve en Los Ángeles una semana y el domingo volé, el lunes en la madrugada volé para acá, pero sábado y domingo me invitaron un grupo de alcohólicos anónimos a darles una charla de 2 horas. Y había muchos jóvenes alcohólicos. Empezamos a las 6 de la tarde y dieron las 8 y dijeron, síguele por favor. A las 10 sirvieron un refrigerio, terminó el refrigerio y me dijeron, síguele por favor. Y a la 1 de la madrugada el dueño del hotel nos corrió. Y al terminar la sesión con 80 personas, más de 40 jóvenes dijeron, yo nunca habría dejado mi religión si alguien me hubiera explicado esto a tiempo. ¿Cómo le hago para regresar? Pues te invito el 3 de mayo en este mismo lugar a las 6 de la tarde. Regreso a Los Ángeles. No, pero es que te vamos a traer 500. Perfecto. Y si tráeme 1000, mejor. Entonces la primera línea de combate es la filosofía para poder convencer a gente inteligente, gente buena, que ha abandonado las filas de nuestra fe. ¿Por qué? Por ignorancia. Sí, con argumentos de razón, ¿no? Sí, porque lo primero que les voy a decir es, yo no les voy a pedir que crean en Dios. Yo lo único que les voy a pedir es que se abran al conocimiento de si Dios es un ser cognoscible o no por la inteligencia racional humana. Si ustedes no se convencen de que es un ser cognoscible racionalmente, yo pierdo. Pero si ustedes se convencen, ustedes ganan y yo también. Bueno, pues nos quedamos. No faltó el que se fue, pero se fueron 2 o 3 de 80. ¿Sí? Es la primera línea de combate. La inteligencia, la filosofía. Segunda, la teología. Dios se ha metido a la historia humana y se ha revelado. Entonces, la teología no es abrir la Biblia, por favor. Es más, yo recomiendo que no la abran y no lean más que la homilía dominical o diaria, los evangelios, y siempre y cuando tengas la guía de un buen sacerdote. Claro. Porque qué tal si te pasa como a ese gringo que abrió una vez la Biblia y vio que decía ahí, si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Dijo, ya la tengo. Se fue a la farmacia y compró pañales, biberones y chupones y formó su secta para ser como niños. Y hoy en los ejercicios dominicales, un adulto de 60 le cambia los chones a una chamaca de 30 para hacerse como niños. Y se dan el biberón y el chupón para hacerse como niños. Por eso jamás recomiendo la lectura de la Biblia sin un maestro especialista. Y además sea ortodoxo y autorizado por la jerarquía y en obediencia con Roma. O que les pase como a ese otro que en 1860 lee, yo no vine a traer la paz sino la guerra. ¡Qué interesante! A la Constitución. Y se forma la Asociación Nacional del Rifle, con un pasaje bíblico.
de un pasaje bíblico, cada gringo tiene 3 armas de alto poder en su casa. Sí, mal interpretado, ¿no? Por eso, entonces, por eso la Iglesia Católica recomienda que haya exégesis bíblica. Que no le den a un chamaco de 15 años, tenle la Biblia, porque se va a poner a delirar. Va a interpretar las cosas a su manera, a menos que realmente esté vigilada por una persona de altísimo nivel de conocimiento en teología. Sobre todo el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Eh? Sobre todo el Antiguo Testamento. Uy, sí. Y los evangelios de Navarra, que traen una interpretación maravillosa, esa cualquiera lo puede ver. Porque De hay acuerdo. una explicación. De acuerdo. Sí. Entonces, oración, formación, y dije formación en filosofía, en teología, en historia. ¿Por qué en historia? Bueno, podría desarrollar horas de exposición. Voy a decirlo en un minuto. La historia es la maestra de la vida. Y si una nación no conoce su historia, es como si tú, mujer casada, no conocieras a tu marido. Tu vida se podría titular así: Sleeping with the Enemy. ¿Cómo duermes con un adversario? Con un desconocido. ¿Qué, no te interesa conocer a tu marido? Claro, algunas neuróticas me dicen, es que lo que no fue en mi año no fue en mi daño, ¿para qué le rasco? Pues sí, pero resulta que los vicios, debilidades, caídas, pecados y errores de tu marido se explican por su niñez, por su falta de educación aquí, acá y acullá. Conoce su historia, porque además, como psicólogo y terapeuta les puedo decir, la única manera de amar a alguien es conocerlo. Y si quieres que te dé la razón por la cual el 90% de las parejas se divorcian, porque no se conocen. Paul Claudel, Jacques Maritain y otros muchos filósofos de diferentes nacionalidades, conversos al catolicismo, que son los más picudos, acabaron reconociendo todos una frase así: conocer verdaderamente a alguien hace imposible no amarlo. Entonces, ¿cómo puedes amar a México si no lo conoces? ¿Cómo puedes amar a México si no sabes quién fue el primer mexicano? ¿Quién fue el primer mexicano? ¿Cómo se llamó? Tiene acta de nacimiento, fecha de nacimiento y papá y mamá conocidos. Y ahora somos 130 millones. Y el primero se llamó Martín Cortés, hijo de la Malinche y de Cortés. Porque el lema gringo fue: el mejor indio es el indio muerto. Y el lema español fue: la mejor india es la india mía y papas, y aquí estamos. Y no nada más nació Martín Cortés. 9 meses después, del 19 de abril de 1519, 500 años exactos, había 22 chicas embarazadas, indias puras, mayas y nahuas, ninguna azteca por fortuna. Y esas chicas dieron a luz otros tantos, 20 y tantos primeros mexicanos. El primero que nació fue Martín Cortés, como que se apresuró don Hernán, ¿no? Pero una vez que fuimos independientes y fuimos ya a México como país, ¿quién fue el primero? El primer mexicano, bueno, pues debe haber nacido por ahí el 28 de septiembre de 1821. No sé quién haya sido. Pero en estricto sentido, ¿ese sería el primer mexicano? En estricto sentido político, sí. Pero en estricto sentido fundacional, racial, Martín. ¿Sí? ¿Ok? Que además, fíjate qué interesante, Martín Cortés y sus hermanos, y las chicas y chicos que nacieron en la misma época que él, en 1560 ya querían hacer la independencia de México. No pudieron, porque eran muy poquitos, pero fueron los primeros que pensaron: este territorio merece ser una nación, México. ¿Sí?
como le puso mi papá, decía Martín, porque Hernán Cortés le puso México. ¿Sí? Sí, era Aztlán, ¿no? Tenochtitlan. Era Tenochtitlan, pero había 400 reinos. Sí. 400 reinos mínimo, y además todos comiéndose entre sí. Entonces, esos que dicen, es que los españoles vinieron y nos... Ah, entonces tú eres totonaca, tú eres azteca, tú eres cholulteca, o eres mestizo. No, pues sí, soy mestizo. Entonces dale las gracias a los tlaxcaltecas que te libraron de los aztecas, porque si no, nunca hubieras nacido. Tus tatarabuelos hubieran sido carnitas en pozole. Literal. Los aztecas se comían 200,000 personas por año. Aquí está, lee la historia. Lee la verdadera historia. Con códices indígenas, ni siquiera son autores españoles quienes lo narran. Lo narra Cortés, lo narra Bernal Díaz del Castillo. Pero ¿quiénes son los más confiables para conocer cómo fue la conquista? Pues los indios. Y los indios hicieron códices. Como ellos no sabían leer ni escribir, bueno, ya no se dice leer, ¿no? Leer. Como ellos no sabían leer ni escribir, hacían códices. Y basándonos en los códices indígenas, sabemos cuántas víctimas había de antropofagia cada año. Y sabemos que fueron los tlaxcaltecas, el número de 150,000 guerreros tlaxcaltecas, los que domeñaron a 100,000 guerreros aztecas, cuando solo había 1,000 españoles en la toma de Tenochtitlan. En fin, muchas cosas que el México de hoy y de hace más de 100 años no sabe. Entonces, ¿por qué formarnos en historia? Pues para amar México. Porque si no conoces historia, pues creerás que México es Cuautitlán. O Bosques de Tletlameya, ¿no? O el que no conoce a México, pues a cualquier caca se le hinca, ¿no? ¿Sí? Y hoy, si hiciéramos un plebiscito, ¿cuántos mexicanos votarían por la anexión a Estados Unidos? Más de la mitad. Sí. ¿Sí? Más de la mitad, sobre todo en los estados del norte. Por eso hay un proyecto de balcanización que va a echar a andar Tejelopostli en unos meses más. ¿Saben qué es balcanización? México del sureste, México del centro, México de occidente, México del noroeste y México del norte, del sur, perdón, México del centro norte. 5 Méxicos, con 5 gobiernos diferentes. Divide y vencerás. ¿Qué fue lo que hizo el sionismo con Yugoslavia? ¿Cuántos países surgieron de Yugoslavia, Checoslovaquia, Eslovaquia? Es un conglomerado de 18 países, chiquititos, para poderlos gobernar como a tu sirvienta, como a tu esclavo. Entonces el proceso de balcanización de México está en marcha. Esa es una de las razones del famoso Tren Maya, que además, visto tecnológicamente, es una barbaridad infinita. Pero bueno, volvemos al pacto. Oye, Juan Bosco, Sí. ¿no quieres descansar? Yo no me canso nunca. No. ¿Por mí? Para que tomen un cafecito. Como tú quieras, sí, podemos hacerlo. ¿Sí? No hay mucha prisa que digamos. Para que se Bueno, levanten y muevan las piernas. bueno, hagamos una parada técnica hidráulica. Tanto tiempo.